Quiero entrar en la palabra del Señor. Amén. Vamos al libro de 1 Samuel capítulo 30. Primera de Samuel. Capítulo 30. Sin contarles mucho, o mejor dicho, sin leer todo el capítulo, en este capítulo relata algo, y en los primeros versículos se puede comprender lo que narra aquí. Dice 1 Samuel capítulo 30, al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclac, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negueb y con que luego de atacar e incendiar a Siclac habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Sin fuerzas. Luego, dicen del versículo 5, también habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam, Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Y entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, traedme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. Y relata una conversación que David tiene con el Señor y demás. Pero más allá de la conversación, quiero concentrarme en ese versículo, en el 6, ¿sí? Donde dice que David se encontraba en gran peligro, porque pensaban y todos estaban hablando y murmurando que lo querían, ¿sí?, apedrear. Estaban resentidos porque habían perdido a su familia, a sus hijos y a sus hijas. Pero David, dice en el versículo 6, en otra versión, escúcheme, pero David encontró fuerzas en el Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana porque estás aquí. Señor, te pedimos que puedas seguir ministrando en nuestras vidas, que puedas hablarnos. Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones desde lo más profundo de nuestro ser. Señor, háblanos porque queremos oír tu voz. Y gracias porque estás aquí. Y creemos que mientras oímos tu palabra, esa unción que tú dijiste al principio de la reunión va a correr, va a fluir, va a ser derramado en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y gracias, Señor, por silenciar a ese perro. Se lo pedí al Señor recién antes de empezar a orar, así que el Señor ya lo hizo. Dice en el versículo 6 que fue un momento difícil, un momento crítico. Y es difícil imaginar lo que ellos vivieron en ese momento, pero me gustaría que usted pueda prestar por unos minutos toda su atención, porque creo que algo de lo que el Señor nos va a hablar esta mañana puede cambiar tu vida de manera radical. Dice en el versículo 6, y David ahora se encontraba en gran peligro, en la Nueva Traducción Viviente, porque todos sus hombres estaban muy resentidos de haber perdido sus hijas e hijos, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Ahora,
debieron estar devastados completamente. Es difícil imaginar lo que estos hombres estaban viviendo. La Biblia dice que venían de cierto lugar, de haber estado luchando y demás, contentos, alegres, porque les había ido bien. Y cuando estaban llegando al lugar, se encontraron con que habían prendido fuego todo el lugar donde ellos vivían y habían secuestrado a toda su familia. Y no había nadie ahí. Y todos resentidos echaron la culpa a David, queriendo apedrearle, matándolo. Y en el momento crítico, porque David también perdió familia, dice que David encontró fuerzas en el Señor. Y vamos a poner un ejemplo, a ver cómo sería lo que ellos vivieron en ese momento. Vamos a ponerte a vos como ejemplo. Estás en una buena época de tu vida. Estás en un buen momento de tu vida en la cual te estás esforzando mucho en servir al Señor con todo tu corazón. Estás en una época fructífera. Hay mucho impulso espiritual en tu interior, en tu vida. Vas a la iglesia regularmente, servís al Señor en algún área, conseguiste sabiduría real de la palabra, sentís que el Señor te habla a través de las Escrituras cada día más. Y así de alegre y contento un día salís del trabajo yendo a tu casa y en el camino ves que los bomberos pasan así rápido y los autos le dan lugar. Y uno cuando ve una situación así, uno se alarma y hasta uno puede decir: Señor, ten compasión. Señor, ayuda a aquel que está en este momento ahora pasando esta crisis. Y entonces estás ahí en tu coche o en el colectivo y ves los bomberos y le pedís al Señor que Él pueda ayudar a las víctimas de ese incendio. Pero seguís contento. Y mientras estás acercándote a tu barrio te das cuenta que el incendio es en tu barrio. Entonces te empezás a preocupar, pero cuando seguís dando unos pasos más y unos metros más, te das cuenta que los bomberos están ahí y las patrullas llegan corriendo y cuando ves, es tu casa la que se está prendiendo fuego. Y es tu hogar y cuando ves que es tu casa, cuando ves los bomberos, las patrullas, entonces vas corriendo queriendo entrar y te detiene un policía diciéndote: no podés pasar, pero es mi casa. Oficial, es mi casa que se está prendiendo fuego. Y cuando das unos pasos más, te das cuenta que hay una cinta de peligro que está ahí, que no te deja pasar. Y un policía te llama a un costado y te dice: vení, te quiero decir algo. Odio decirte esto, pero parece que el crimen organizado de trata de personas atacó tu familia. Y se llevaron a tu esposa, se llevaron a tus hijos y no sabemos dónde están. Usted ve las cenizas, usted ve la casa y ya no le importa la casa. Ve todo alrededor. Venía tan bien en un momento y que de repente pasó algo que le cambió por completo el ánimo. Qué devastado puede estar una persona que le pase lo que a David y esos hombres le pasaron. Así como lo relaté recién, es exactamente lo que ellos vivieron en ese momento. Yo le pregunto a usted, o dígame, ¿de dónde uno puede sacar fuerza en un momento así? ¿Cómo nosotros podemos sentirnos animados luego de haber experimentado lo que acabo de contar? David estaba afligido. David estaba perplejo. Él había sido culpado injustamente. Porque no era la culpa de él, pero todos se la echaban a él. ¿Cómo hizo David para encontrar fuerzas? Si en el versículo 6 dice: pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. ¿Cómo hizo David para encontrar fortaleza en ese momento crítico? Dice Isaías capítulo 27 versículo 5: ¿o forzará alguien mi fortaleza? El Señor dice: ¿forzará alguien mi fortaleza? David lo hizo. David tomó la fuerza de Dios.
bien claro está que dice, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. David forzó esa fortaleza. Y eso no nos queda ningún tipo de duda de que David tomó la fuerza de Dios. La pregunta es, ¿cómo? Parece que estamos en un estadio grande, ¿viste? Por cómo suena. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo David encontró esa fortaleza? ¿Cómo David encontró fuerzas? Y como si fuera que nos ponemos de acuerdo con la pastora al momento de dar un mensaje, sabemos que no es así. En ningún momento dejo que ella chusmee el bosquejo que estoy preparando cuando estoy haciéndolo. Y a veces cuando a ella le toca predicar, yo bromeando le digo, decime, ¿qué versículo tirás? Así tiro uno parecido antes del culto. Y se ríe y dice, no te voy a decir nada. Jugando, ¿no? En broma. Pero es reconfortante cuando el mensaje que estás por predicar es reconfirmado antes de hacerlo. Y mientras la pastora estaba ministrando, diciendo que Él iba a renovar nuestras fuerzas como las del búfalo, y iba a ungir nuestra cabeza, iba a ungirnos, y yo creo que esas fuerzas vienen del Señor, y esa unción viene del cielo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo encontrar fuerza en el Señor? ¿Cómo encontrar fortaleza en el Señor? Ese es el mensaje de esta mañana. David tomó fuerza de Dios, pero la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Tal vez David se acordó de las victorias pasadas. Tal vez David se acordó un poco de algunas cosas, como Dios lo había librado, de las victorias que él había tenido, y pudo tomar fuerza. No lo sé, tal vez David oró, simplemente oró, o tal vez David adoró, levantó su mano y empezó a adorar, y ahí recibió fuerza. La Biblia no nos dice qué hizo David en ese momento para renovar o para sentirse fortalecido, pero lo que nos dice en la Biblia fue que David, aún teniendo un tiempo crítico, encontró fortaleza. La Biblia no nos dice qué hizo, pero nos dice que en un momento así de difícil, David encontró fortaleza. Ustedes pueden tomar la fortaleza de Dios. Cada uno de los que están aquí pueden tomar, y de los que escuchan pueden tomar fortaleza de Dios. Pueden tomar la fuerza de Dios. Dice en Salmos capítulo 29, versículo 11, el Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor le da fuerza a su pueblo. Y dice en el Salmo 46, verso 1 al 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Usted puede tomar las fuerzas que necesite hoy en el Señor. Y quiero mencionar algunos aspectos, algunos pasos claves que nos ayudan a nosotros y nos guían a cómo tomar fuerza en el Señor. Ya sea que usted, alguien aquí necesite fuerza espiritual, fortaleza emocional, fuerza física, Dios la tiene. Dios tiene, y usted puede tomarla de Él. Todo lo que usted necesite, en cualquier momento, en cualquier época. Quizá hoy usted está en medio de una crisis. Quizá estás afligido. Quizá llegaste cansado, perplejo, devastado. Dios te fortalece. Dios va a renovar tus fuerzas. Y el primer paso que nos ayuda y nos guía a cómo tomar fuerzas del Señor, el primer paso es: debemos admitir nuestra necesidad de la fuerza de Dios. Debo admitir la necesidad que tengo de las fuerzas del Señor. El Señor nos quiere ayudar. Dios quiere ayudarte. Pero a veces es nuestro orgullo. Y por ese orgullo intentamos hacerlo nosotros solos, todo. Dios te quiere ayudar, pero a veces es tu orgullo que no deja que Dios te ayude. Yo recuerdo teniendo el almacén,
Me levantaba temprano para ir a los mayoristas por todos lados y volvía con el vehículo cargadísimo de mercadería. Cargadísimo. Cajas y cajas. Grandes y pesadas. Y al llegar, el negocio ya estaba abierto. Mi esposa lo estaba atendiendo. Los chicos también ahí. Y cuando ven, salen corriendo. Entonces, le digo a Samu, en ese tiempo tenía 2 años y algo. Le digo, hijo, bájame esa caja que está ahí en el auto. Ok, papá, yo te ayudo, somos los machos. Y iba así. Entonces, la caja grande, una caja pesada. Y él agarraba la caja así. Ni subirse al auto solo podía, imagínense. No podía. Bueno, vení, dame. No, yo solo, yo puedo, yo solo. No, y me empujaba porque no quería. Como la mayoría de los nenes, ¿no? Entonces, intentaba otra vez y yo estaba ahí viéndolo. Digo, no puede. Intentaba, se ponía en una posición, en la otra posición. La agarraba así, la agarraba con la panza, con el pecho y nada, ¿no? Entonces le digo, vení, vamos, entre los dos lo hacemos. Ok, papá, ok. Entonces yo agarraba la caja y la llevábamos. Él de un lado, prácticamente la llevaba yo. Él, en vez de ayudar, hasta hacía peso encima, contrapeso para abajo. Entonces yo llevaba todo y él sentía que la llevaba y lo poníamos arriba de la mesa y ya me había ayudado. Entre los dos, entre comillas, habíamos llevado la caja. Y fue obediente. Y a esto quiero llegar. Fue obediente a lo que yo le dije que él tenía que hacer. Y aunque en algún momento dijo que lo iba a hacer solo, siguió intentando y terminamos llevando la caja. Pero Samuel se movió en dirección o bajo la dirección que se la di yo, su papá. Obedeció la orden de su papá. Él hizo lo que yo le dije que él tenía que hacer. Incluso cuando yo le pedí que haga eso, yo sabía que él no iba a poder hacerlo. Sabía que él iba a necesitar de mi fuerza para que pueda mover esa caja. Muchas veces Dios nos da instrucciones. Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Dios nos guía y nos instruye sabiendo que no podemos llevarlas a cabo si no contamos con sus fuerzas. Y Dios, sabiendo aún eso, Él te da la instrucción, Él te guía, Él te dice lo que tienes que hacer. Aunque al principio pueda parecer que, bueno, lo llevó él, pero en realidad lo ayudé yo. Muchas veces Dios nos da guías e instrucciones, sabiendo que esa instrucción la vas a lograr solamente si tienes sus fuerzas. Y muchas veces terminamos nosotros confiando en los brazos de la carne, confiando o apoyándonos en nuestro propio entendimiento en lugar de apoyarnos o confiar en Él. Y para confiar debemos admitir una necesidad, que lo necesitamos a Él. Entonces, cuando recibas una instrucción del cielo, que el Señor te diga algo que tienes que hacer, y aunque a los ojos físicos, terrenales, te parezca muy grande lo que el Señor te está pidiendo que hagas, solo obedece, solo toma la iniciativa, solo dile, ok papá, lo voy a hacer, y empecé a intentarlo. Y en algún momento, cuando sientas que no podés, o que es muy pesado para vos, o que es muy grande y no podés solo, ahí es cuando el Señor va a ver que obedeciste a la instrucción suya y te va a ir y te va a ayudar. Y es más, hasta quizá lo haga Él solo, con el simple hecho de que usted tomó la decisión de obedecer lo que Dios dijo que hagas. Tremendo. Tremendo. Porque
A veces solo es obedecer y nada más. Yo voy, listo. Y no sé, yo muchas veces le dije al Señor, si sale mal, quedamos pegados los dos, porque me dijiste vos que lo haga. Y Él termina dándome fuerzas a mí para que lo pueda hacer, algo que yo sabía que no podía solo. Pero de todas maneras obedecemos y lo intentamos, obedecemos y lo seguimos. Dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10, el apóstol Pablo dice una respuesta que el Señor le había dado y dice, y me ha dicho, 2 Corintios capítulo 12, del 9 al 10, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, esto dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy... Qué fuerte, eso no sonó fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga el débil, fuerte. Amén. Amén. Pablo, en este pasaje, y escuchen, Pablo no solo admitió la necesidad de las fuerzas de Dios. Pablo no solo inicia este primer paso que le digo es admitir la necesidad que tenemos de las fuerzas de Dios. Pablo no solo admitió, sino que se glorió. Él dijo, me glorío en mis necesidades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa cuando Pablo dijo, me glorío en mis necesidades? En realidad lo que está queriendo decir es una incapacidad de producir resultados. Que él es incapaz de hacer algo bueno. Que Pablo dijo, me glorío en mis debilidades, en mis necesidades. En otras palabras, soy completamente incapaz de producir algo bueno. No soy capaz. No puedo producir buenos resultados. En otras palabras, el apóstol Pablo dijo, llegaré tan lejos, escuche, llegaré tan, pero tan lejos que voy a gloriarme en el hecho de que no puedo hacerlo. O sea, me glorío en mis necesidades. No tengo la capacidad de producir resultados, pero llegaré tan lejos, lograré tanto que me voy a gloriar en el hecho de que yo nunca fui capaz de hacerlo. No sé si alguien está comprendiendo. Hace unos días publico en las redes de que nosotros somos débiles, pero Dios es fuerte. Es que nosotros somos limitados, pero Dios tiene una vida ilimitada para nosotros. De que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando analizamos y lo miramos con ojos nuevos a lo que el apóstol Pablo dice, Pablo dijo, voy a llegar tanto, voy a lograr tanto, que me voy a gloriar en el hecho de que yo nunca fui capaz de hacer o de llegar hasta donde he llegado. En otras palabras, Samo podría haber estado contento y dicho, yo logré mover esa caja y la llevé hasta el lugar donde tenía que llevarla. Pero en realidad quien lo hizo no fue él. Quien llevó la caja fue su papá. Fue quien lo ayudó. Quien hizo la fuerza pesada fue su papá, no él. Él solo se animó a hacer algo que no sabía si era capaz de hacerlo. Esto es lo que el apóstol Pablo está explicando acá. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Aunque el problema es muy grande, aunque la dificultad sea muy grande para mí, aunque esto sea muy alto, dijo el apóstol Pablo, aunque esto me parezca demasiado complejo, voy a gloriarme de no poder hacerlo. Porque cuando no puedo, Él puede.
Cuando yo no puedo, Él puede. Cuando no puedo hacerlo, Él lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Pablo habló de lo mismo en el primer capítulo. Vayamos al capítulo 1 del mismo libro, 2 de Corintios. El apóstol Pablo habla de lo mismo, pero en este momento Pablo lo habla de una manera un poco más sincera. Dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Se sintió así alguna vez usted? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Verso 10, el cual nos libró, escuche, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Perfecto lo que Pablo aquí habla, pasado, presente y futuro. El cual nos libró, pasado, nos libra en el presente y confiamos en que nos librará el futuro. Algunos aquí deben decir, Dios, no puedo hacer esto, pero espero en ti. Dios, no creo que logre hacer esto, pero confío en vos. Esto no significa que no tienes que hacer nada, porque muy rara vez la fe es inactiva. La fe es activa, debe haber obras. Pero muchos hoy, esta mañana, sienten esa necesidad de decirle, Señor, en esta área no puedo, pero voy a esperar en ti. Voy a intentarlo, pero voy a confiar en ti, Señor. Y esto nos lleva al siguiente paso. El primero es admitir la necesidad que tenemos de las fuerzas del Señor. Y el segundo paso es entren en la palabra. Entrar en la palabra. Salmos capítulo 119, versículo 28, dice, se deshace mi alma de ansiedad. Imagínese estar en ese momento. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Estuvo usted alguna vez así? Que sentía que por dentro se estaba muriendo, que ya no le importaba nada más por la sensación que había en usted. Y dice este salmista, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Y escuche lo que le voy a decir. El principal lugar para hallar fuerzas de Dios es su palabra. ¿Cuántos trajeron la Biblia, libro físico? A ver, levante su Biblia. Vamos, hay más que la anterior reunión. Vamos, gloria a Dios. Amén. Creo que el próximo domingo vamos a tener más Biblias todos. Amén. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Biblia. Porque es el principal lugar donde podemos encontrar fuerzas. Susténtame según tu palabra. Acompáñame, mi hija. Josué capítulo 1, versículo de 6 al 9, nos cuenta un poco la historia y el contexto. Es que cuando Moisés lidera al pueblo y los guía, no puede entrar a la tierra prometida, y comienza el Señor a buscar quién iba a reemplazar el trabajo de Moisés, quien era Josué. Y para Josué habrá dicho, como he escuchado a muchos decir,
pero Moisés la tiene re clara, yo no soy nada al lado de Moisés. Escuchábamos con mi esposa, pastor Andrés Speaker, de la iglesia Más Vida allá en México, creo, no sé, por ahí. Cuando tenía que tomar el lugar que le correspondía a su papá, Juan Speaker, fundador de la iglesia Más Vida, cuando le dijeron a él dijo, pero mi papá es el mejor consejero que puede haber. Yo no sé dar un consejo. Yo aconsejo y la gente sale llorando de la consejería que doy. Pero yo no predico. Y empezó a compararse. No puedo, no voy a poder, no tengo la capacidad que él tiene. Y yo imagino a Dios hablando con Josué, diciéndole: Josué, quiero que a partir de hoy comiences a liderar y hacer el trabajo que estaba haciendo Moisés. Imagínese el lugar de Josué. Miles y miles de personas, un desafío enorme. Y en esa conversación, ¿sí?, leemos un poco de lo que Dios le dijo a Josué en ese momento. Dice Josué 1, del versículo 6 al 9. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, escuche, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. 3 veces le dijo: esfuérzate. 3 veces. Josué, en otras palabras, le dice: Josué, este libro no se tiene que apartar de tu boca. Escuche, debes meditar día y noche. Dígale a alguien que está al lado suyo: día y noche. Día y noche. ¿Día y noche qué, pastor? ¿Las series de Netflix? No. La palabra. La palabra. Pero me enganché con una serie que está por la 3ª temporada. No. Día y noche. Y en el idioma hebreo, cuando habla de meditar, no está diciendo lo que para nosotros solamente significa meditar, de estar repensando y otra vez, sino la palabra que más puede reemplazarse aquí para nosotros es murmurar, es susurrar. Una y otra vez. Susurrar una y otra vez. Murmurar una y otra vez. O sea, recitarlas para vos. Tenés que recitarlas para vos, la palabra. Léela una y otra vez. Recitala una y otra vez. En voz alta, susurrándola. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Ciertamente, y usted puede estar recitándola. No solo estar leyéndola y meditar. No, murmurando, susurrando, día y noche. Día y noche, todos los días. Hay muchos que están divorciados con la palabra. Hay muchos que están perdiéndose los beneficios de la palabra. Cuando usted redescubra, si es que ya lo descubrió o si nunca lo hizo, cuando usted descubra los beneficios de la palabra, en este libro hay vida. Este libro es un libro sobrenatural. Este es un libro poderoso.
Hay vida en este libro. Cuando usted comienza a tener un encuentro con la palabra, usted va a abrazar la palabra. Usted va a leerla. Usted va a leer y leer y leer. No se va a cansar y cada día va a tener más ganas y ganas de leer. Y mientras usted lo susurre la palabra, mientras usted medite en ella, día y noche, todos los días, de aquí en adelante, se va a cumplir lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida. Te va a ir bien. Todo te saldrá bien. Y el Señor hará prosperar tu camino. Y Él irá contigo a donde quiera que vayas. Su presencia estará ahí contigo. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que le dijo a Josué. Medita, que no se aparte de tu boca. No dice de tu mesita de luz, no dice de tu estante, no dice no borres la aplicación de tu celular. Y muchos pueden tener la aplicación, muchos pueden tener el libro en su estante, en su mesa, en su casa, pero no la tienen en su corazón, no la tienen en su boca. Hay más palabras de ustedes y de otros en sus labios que de la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué: cuando medites, este libro no se apartará de tu boca. Este libro no se apartará de tus labios. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Luego que hagas lo que te he dicho, haré prosperar tu camino y te irá bien en todo. Escuche, te irá bien en todo. ¿Podés decirle a alguien, a uno o a dos, decirle: si cumplís, te irá bien en todo? Te irá bien en todo. Te irá bien en todo. En todo. ¿Qué es todo? Todo, pastor, todo. ¿En todo? Sí, en todo. Por algunos que están tan lejos de la palabra que a veces da ganas de agarrar la Thompson. Toca, padre. Esa la Thompson está, ¿sí o no? Lee, hermano, lee la palabra. Lea la palabra. Leer la palabra. Y quiero terminar con el último paso de la guía de cómo tomar fuerzas en el Señor. Dice el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Verso 30. Dice en la NBI, Isaías 40, 30. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor, los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El tercer paso es esperar. Si uno necesita fuerzas de Dios, es admitir nuestra necesidad de Él, es entrar en su palabra y esperar en Él. Los que esperan tendrán nuevas fuerzas. Vas a correr y no te vas a cansar. Algunos corrieron al colectivo y ya estaban necesitando un puff para abrir los bronquios. Dice: vas a correr y no te vas a cansar. Vas a caminar, vas a avanzar y no te vas a fatigar. Yo creo que esas fuerzas, esa fortaleza,
que hoy usted necesita en cualquier área, sea espiritual, emocional, física, el Señor lo tiene. Y usted puede tomar de ella. Los que confían en el Señor, cuando esperamos en Él. Él dijo en su palabra, Él dijo hoy en la reunión antes de la palabra, que Él iba a darte fuerzas como las del búfalo. E iba a ungir tu cabeza con aceite fresco. Esta mañana es la mañana donde el Señor va a ungir tu cabeza con una unción fresca. Esta mañana es la mañana donde el Señor va a renovar tus fuerzas, va a renovar ese aceite y vas a salir como una lámpara resplandeciendo con la luz de Cristo en tu vida. Nuevas fuerzas. El Señor me dijo, esto es para mi iglesia, para este tiempo. Fortaleza, nuevas fuerzas, una nueva unción, una unción fresca tengo para mi iglesia. Si alguien la quiere recibir, ya nos ponemos de pie, vamos a recibir. Oh, aleluya.